¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a clase. Vamos a la clase de torques. Es una aplicación de la física de la primera y la segunda condición de equilibrio en el punto de estática. El problema dice, en la máquina se mantiene una viga de 20 newtons de peso y un punto de apoyo que se ubica a una distancia que no es simétrica. Determinar el peso necesario para que la viga se mantenga en equilibrio en la figura. Bueno, aquí voy a dar una parte de lo que es la teoría de cómo resolver un ejercicio de torques. En el primer caso es aplicar el diagrama de cuerpo libre. A todo gráfico se le aplica el diagrama de cuerpo libre en un sistema de referencia XY. Entonces, en este caso, el diagrama de cuerpo libre lo vamos a relacionar justo en el eje, o sea, en el soporte. Entonces, los pasos a seguir son los siguientes. Primero, contar las fuerzas aplicables en este gráfico. Tendríamos la fuerza, que le vamos a poner fuerza, un número de fuerza, ¿no? Tenemos la otra fuerza de 40 newtons, el soporte que iría hacia arriba y el peso de la viga. En el paso 2, al aplicar la primera condición de equilibrio, tomar en cuenta si es que hay movimientos en el eje X o solo en el eje Y. En este caso, solo en el eje Y. En el paso 3, aplicamos en cambio la segunda condición de equilibrio, que serán los torques. Con respecto a este soporte, vamos a tomar en cuenta que este soporte hace que gire la viga, tomando en cuenta que el giro siempre tiene que ser un sentido antihorario. Ya os voy a explicar más adelante cómo funciona. Y vamos a aplicar el conteo de momentos, tomando en cuenta una clave. En este caso tenemos una, dos, tres, el peso de la viga, cuatro fuerzas. Los torques siempre van a ser menos uno, porque no se toma en cuenta el soporte o al eje. Entonces, para determinar el giro de la viga, decíamos, ¿no? Todos las fuerzas que estén a la derecha del soporte van a ser de signo negativo y todas las fuerzas que estén a la izquierda van a ser de signo positivo. Y tomamos en cuenta también que el número de torques es igual al número de fuerzas menos uno. Recordando un poco, la fórmula del torque dice que el torque va a ser igual a la fuerza multiplicada por la distancia por el seno del ángulo. Tomemos en cuenta que en este caso las fuerzas y los pesos, o en algunos casos tensiones, son reemplazables por la fuerza, ya que son lo mismo, se miden en newton. Cuando hay líneas verticales, no es necesario aplicar el seno del ángulo porque el seno sería de 90 grados únicamente. Entonces la fórmula quedaría que el torque es igual a la fuerza por la distancia. Vamos entonces al gráfico netamente, aplicado en el diagrama de cuerpo libre. Recordando que la unidad del torque es newton por metro. Entonces aplicamos mi semieje de referencia, eje Y y eje X. Y aquí vamos a aplicar el gráfico de todas las fuerzas. Se puede aplicar el diagrama de cuerpo libre en el mismo gráfico o aparte, no hay inconveniente. Entonces vamos en este caso. Yo tengo el eje Y y el eje X. Gráfico de la primera fuerza, que es lo que estamos buscando. Gráfico de la fuerza conocida, que es de 40 newtons. Y aquí habla del peso de la viga. El peso de la viga se va a aplicar en este caso en el centro de masa, o sea, en el centro de la viga. Y dice que el peso de la viga es de 20 newtons. En el siguiente paso tenemos que determinar ahora las distancias con respecto al soporte. Las distancias con respecto al soporte. Y se van a graficar en forma horizontal. En este caso, la distancia del soporte a la fuerza que estamos buscando es de 2 metros y del soporte a la fuerza que conocemos es de 40 newtons es de 5 metros. Pero lo que nos falta conocer es la distancia del soporte al peso de la viga. Y vamos a aplicar una resta únicamente de distancia. Tomemos en cuenta que el soporte va a ser una fuerza hacia arriba, una fuerza positiva. Las fuerzas de rojo son negativas y la fuerza azul sería positiva. Le vamos a conocer con el nombre de fuerza D o fuerza de reacción. La fuerza que estamos buscando le voy a poner fuerza 1 para no perderme. A la de 40 newtons le voy a poner fuerza 2. Y aquí, la primera distancia. Desde el soporte, en este caso hacia la fuerza, le voy a llamar distancia 1 o distancia de 2 metros. Toda fuerza va a tener su respectiva distancia. Fuerza 1, F que estamos buscando, distancia 1, 2 metros. Vamos a la segunda. Fuerza 2, 40 newtons, por lo tanto, los 5 metros pertenecerían a la distancia número 2.
En el siguiente caso tengo el peso de la viga. Por lo tanto, necesito una distancia de la viga. Ahora sí tomemos en cuenta. Toda la viga en este caso, entre 2 y 5 sumarían 7 metros. Si aplicamos que el peso de la viga va en el centro de masa, entonces estaría en la mitad de la viga, o sea, a 3,5 metros, de la fuerza que estamos buscando. Pero como las distancias se grafican con respecto al soporte, o sea, desde el soporte hasta el peso de la viga, únicamente haríamos una resta. Repito, el peso de la viga debería estar en la mitad. Si la viga vale 7, por lo tanto, el peso de la viga debería estar en el punto 3,5. Pero como el peso de la viga se grafica con respecto al soporte, únicamente restamos 5 menos 3,5 y ¿qué me quedaría? Me quedaría que la distancia es de 1,5 metros. Ya tenemos todos los datos. Una recomendación, cuando usted esté trabajando con ejercicios de torques, pongan los datos para que ustedes únicamente relacionen en las formas. En los datos tenemos fuerza 1 por lógica, distancia 1 que serían 2 metros, fuerza 2 que sería 40 newtons, distancia 2 que serían 5 metros, el peso de la viga que son 20 newtons, por lógica sería la distancia de la viga que en este caso es 1,5 metros y podemos ya aplicar nuestra primera condición de equilibrio. La fuerza D que estamos buscando en este caso igual para saber cuál es la fuerza del soporte. Y tendríamos la fuerza que estamos buscando hacia abajo y la fuerza del soporte hacia arriba. Sumatorio de fuerzas en X es igual a 0, primera condición de equilibrio. Pero les decía que el movimiento en el eje de las X no hay en este gráfico. Entonces vamos a aplicar solo sumatorio de fuerzas en Y. Porque hay fuerzas verticales hacia arriba y hacia abajo. Sumatorio de fuerzas en Y es igual a 0. Listo. Tomando en cuenta que del centro hacia arriba las fuerzas van a ser positivas y del centro hacia abajo las fuerzas van a ser negativas. Entonces la fuerza azul va a ser positiva y las fuerzas rojas van a ser negativas. Me quedaría una simple ecuación en la cual la fuerza D se suma menos la fuerza 1 que está hacia abajo, menos la fuerza 2 que está hacia abajo y menos el peso de la viga. Tomemos en cuenta también que cuando veamos los torques vamos a usar únicamente 3. Porque, ¿qué dice la condición? Que el número de torques es igual al número de fuerzas menos 1. Continuamos. Aquí podemos despejar en este caso la fuerza D, porque la fuerza 1 no conozco. La fuerza 2 que sí conozco y el peso de la viga, en este caso pasarían al otro lado a sumar aplicando una ecuación básica de primer grado. La fuerza D en este caso se queda en el primer miembro de la igualdad porque vamos a despejarla. Fuerza 1, fuerza 2 y peso de la viga que están restando pasan a sumar. Y ahora únicamente reemplazamos. La fuerza D va a ser igual a la fuerza 1 que no conozco más. En este caso, la fuerza 2, que vale 40, más el peso de la viga, que vale 20, sumarían 60 newtons. Repito, la fuerza 2, que son 40 newtons, más el peso de la viga, que son 20 newtons, me dan 60 newtons. Ya con esos datos podemos avanzar ahora a los torques. Porque en este caso únicamente tenemos ya una ecuación de primer grado, pero aquí tenemos dos incógnitas, por lo tanto tendría que aplicar otra ecuación para aplicar sistemas de sustitución, poder reemplazar. Entonces la fuerza D va a ser igual a la fuerza 1 más 60 newtons. Vamos a la siguiente parte, los torques. Tomará en cuenta lo siguiente. Si el soporte es esta parte azul que está hacia arriba en forma de eje, tomemos en cuenta que el giro va a ser ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Es una recomendación que les decía hace un momento. ¿Por qué? Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. El giro va a ser a la izquierda. Quiere decir que todas las fuerzas que estén a la derecha del eje van a ser ¿qué cosa? De signo negativo, decía, ¿no? Y todas las fuerzas que estén con respecto al sentido del eje o del giro van a ser de signo positivo. Entonces la fuerza 1, ¿qué signo tendría? Tendría positivo. Y el peso de la fuerza 2 y el peso de la viga tendrían signo negativo. Me quedaría de la siguiente forma. El torque de F1 va a ser positivo, el torque de la viga va a ser negativo y el torque de la fuerza 2 va a ser negativo. Ya con esto podemos aplicar la segunda condición de equilibrio. Sumatoria de torques o momentos con respecto al eje, o sea, la fuerza D es igual a 0. Entonces entrarían las tres que sobran. Fuerza 1 positiva, peso de la viga negativo y fuerza 2 negativo. Aplicando los torques me quedaría torque 1 positivo menos el torque de la viga
negativo. Y en este caso, menos el torque de la fuerza 2. Vamos al siguiente paso, únicamente sería de reemplazar datos. Recordando que torque es igual a fuerza por distancia, entonces el torque 1 sería igual a lo siguiente. El torque 1 va a ser igual a fuerza 1 por distancia 1, o distancia de la fuerza 1, como ustedes quieran. En lugar de poner torque de la viga, sería entonces peso de la viga por distancia de la viga. Recordando que el signo es negativo. Y en el siguiente, en el torque 2, en este caso nuevamente es negativo, tendríamos que poner menos la fuerza 2 por la distancia número 2. Igual a 0. Ya están reemplazados mis datos. En el siguiente paso únicamente tendríamos que reemplazar, tomando en cuenta que vamos a despejar la fuerza 1 por la distancia 1, por lo tanto el peso de la viga por la distancia de la viga y la fuerza 2 por la distancia 2 se están restando, pasarían al otro lado de la suma. Entonces al reemplazar tendríamos fuerza 1, que es lo que estoy buscando, por la distancia 1, que sería 2 metros, y únicamente los otros datos pasan al otro miembro de la igualdad. Peso de la viga, que son 20 newtons, multiplicado por la distancia de la viga, que es 1,5 metros. 1,5 metros. Aquí nuevamente era menos, paso al otro lado a sumar, en lugar de poner fuerza 2, que ponemos más los 40 newtons, que es la fuerza 2, multiplicado por la distancia 2, que son 5 metros. ¿Ya? Ahora aplicamos únicamente una operación de multiplicación, en este caso de la fuerza por la distancia, y tendríamos los siguientes datos. Que la fuerza 1, tomando en cuenta que el 2 está multiplicando y pasa a dividir, me quedaría que 20 por 1,5 más 40 por 5 me da un total de 230 newtons por metro. 230 newtons por metro. Esta sería la unidad del torque. Pero como estamos buscando la fuerza, me tocaría simplificar metros con metros y tendríamos ya el valor de la fuerza número 1, que serían 115 newtons en este caso. Lo estábamos buscando, ¿no es cierto? Ahora el soporte. Únicamente me faltaría ver la fuerza de soporte, en este caso, de la viga. O el soporte que está debajo, a ver qué valor tiene. Reemplazamos en la fórmula que está encerrada aquí en el recuadro. Me quedaría que la fuerza D es igual a la fuerza 1 más 60 newtons. En lugar de poner fuerza 1, únicamente ponemos 115 newtons más 60 newtons. Y me quedaría un total de 175 newtons. Y está resuelto. Listo, sumamente sencillo, espero que les haya gustado. Si les gustan mis videos, síganme en mi canal. Vamos a seguir adelante con más ejercicios de matemática, física y química. Ustedes envíen, dejen sus comentarios. Si les está gustando mi video, compartan, le dan un like, esto me ayuda a seguir con más ejercicios y ayudándoles en lo que respecto a todo lo que es ciencia, matemática, física y química. Como siempre les digo, nunca dejen de estudiar. Chau.